Buen día, queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga con la paz de Él. Y este es el día que hizo el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en Él. Y quería en esta mañana compartir la palabra del Señor. Para eso invito a que oremos, que pidamos la bendición de lo alto. Padre, gracias por este día, un día más de vida que nos das, que nos permite, Señor, en tu misericordia, ver la luz, Señor, y queremos rogarte y clamarte que esté sobre nuestras vidas, sobre la vida de cada uno de mis amigos y oyentes y hermanos que están escuchando esta palabra, que tú le estés bendiciendo a cada uno de ellos, a su familia, y tu presencia esté, Padre. Señor, que tu palabra nos alimente en este día y sea realmente el refugio que necesitamos ante todas las situaciones difíciles de esta vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, en esta mañana yo quería compartir una palabra que tiene que ver con muchas aún de las situaciones que nosotros podemos estar viviendo, ¿no es cierto? Situaciones difíciles, situaciones complicadas, de sufrimiento, de angustia. Y quién mejor que el Señor nos puede a nosotros mostrar, ¿no es cierto?, a través de lo que Él padeció, cómo enfrentar estos momentos. Y para eso le invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de San Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 42. San Marcos 14, 32 al 42. Dice así la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Que Dios bendiga su palabra. Pero aquí nosotros vemos los últimos momentos de Jesús sobre esta tierra, las últimas horas. Él aquí dice que va junto a sus discípulos, los lleva a un lugar que se llama Getsemaní, al cual dice en otros pasajes que era donde solía ir él siempre a orar. Y le dijo a sus discípulos, dice, que se sentaran ellos un rato ahí, entre tanto que él iba y oraba. Y fue un poquito más adelante junto con
algunos otros discípulos como Pedro, Jacobo y Juan. Y dice el versículo 33 y 34 algo muy interesante. El 33 dice, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Indudablemente para Jesús estos eran momentos muy, muy intensos, momentos de, como dice acá, una intensa ansiedad. También dice aquí, él mismo dice, o sea, la palabra dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse y a decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. Fíjense ustedes hasta qué punto el Señor estaba viviendo esta etapa de su vida, algo que él aún sabiendo, ¿no es cierto?, que la misión que él venía a cumplir sobre esta tierra, pero fíjense ustedes, vemos aquí nosotros algo muy interesante y es la parte humana del Hijo de Dios, la parte en la cual él puede sentir lo que muchas veces nosotros sentimos, como es la tristeza y la angustia. Dice que comenzó a entristecerse y angustiarse y a decir él, mi alma está muy triste. Vemos también aquí algo muy interesante, que es cómo él se despojó de la condición de Dios, haciéndose hombre, como dice la palabra. Él se despoja y podemos ver aquí nosotros que él, estando en la condición de hombre, podemos ver también la parte humana de él, en la cual él nos muestra que sintió y sufrió las mismas cosas que nosotros sufrimos. Y esto echa por tierra mucho de lo que dicen aquellas personas que niegan la humanidad de Jesús y dicen que no, pero él podía aguantar porque era el Hijo de Dios, él sabía cómo tenía que, o sea, como menoscabando, ¿no es cierto?, que el Señor se haya hecho hombre, haya venido a esta humanidad, ¿no es cierto?, en condición humana. Y, y les dice aquí a los discípulos, le dice, quédense aquí y velen. Y él yéndose, dice un poco más adelante, dice la palabra, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Él sabía cómo comunicarse con el Padre, él tenía ese hábito de poder hablar con su Padre Celestial porque necesitaba esa comunión, ¿no es cierto? Y aquí vemos como él dice, Padre, si fuera posible que pase de mí esta hora. Pero fíjense, en el 36, él alaba a su Padre, le dice, Abba, Padre, dice, todas las cosas son posibles para ti. Porque él sabía que el Padre podía librarlo y hacer que él incluso no pasara por el sufrimiento de la cruz. Pero ya estaba destinado, ¿no es cierto?, que él venía a cumplir esta misión. Pero dice, aparta de mí esta copa. Fíjese lo que dice Jesús, aparta de mí esta copa. Mas, aquí es donde él realmente destaca la misión que vino a cumplir. Mas, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Porque él había venido a cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Y esto de que él ora, fíjense que fuese posible, pase de él aquella hora,
Dice también, aparta de mí esta copa, pero que se haga lo que tú quieres. No muestra a nosotros realmente la lucha que Jesús tenía en su humanidad, en su carne, ¿no es cierto? Y lo podemos ver a este pasaje también en el libro de Lucas, en el cual agrega algunos detalles más que no están aquí, que lo vamos a leer. Fíjense en Lucas, capítulo 22, dice la palabra, este versículo también que leímos recién, pero en el versículo 42 del capítulo 22 de Lucas, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la palabra, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense ustedes, la intensidad de lo que Jesús estaba sintiendo en su interior, de querer que esta copa de sufrimiento no, no, no se diera en su vida, ¿no es cierto? Y esto de que le pide al Señor que aparte esa copa, eso que el Señor estaba sintiendo, ¿no es cierto?, hace que Él esté en esta agonía, como dice aquí. Dice que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo quisiera que a través de mirar este pasaje, queridos hermanos, nos demos una idea nosotros de lo que el Señor estaba viviendo en este momento, de lo que realmente Él estaba sufriendo, y todo por venir a cumplir la misión que el Padre le había encomendado, que era la misión de salvar a la humanidad. Pero cuando Jesús habla de copa, interpreto que esta copa se está refiriendo a ese sufrimiento y a esa separación del Padre que él estaba por vivir. Porque, queridos hermanos, el Padre y el Hijo vivían en una comunión perfecta. Y en el momento en que el Hijo va a la cruz, es el momento en el cual el Padre lo deja solo al Hijo. Él ve en el Hijo todos los pecados de la humanidad. Y como dice Jesús luego en la cruz, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque Jesús estaba viendo lo que él iba a sufrir en ese momento. Él le pide al Padre que le libre de esa copa de separación de él, esa copa de sufrimiento por estar separado de su Padre Celestial. Ese era el momento más terrible que Jesús iba a vivir. Y queridos hermanos, fíjense ustedes que muchas veces esto que Jesús sintió estando en la cruz es lo que muchas veces nosotros podemos sentir cuando estamos separados de Dios, cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros tomamos nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones y nos apartamos de los caminos del Señor. Lo que sentimos es esta copa de muerte, de sufrimiento, de separación del Padre,
por haber hecho nosotros lo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Y aunque Jesús no hizo pecado estando en la tierra, pero él estaba cargando el pecado de todos nosotros. Bueno, esa es la copa que él le pide al Padre que pueda pasar. Otra cosa que vemos en este pasaje es de que dice la palabra en el versículo 38, dice, bueno, viene el Señor en el versículo 37 y le dice, los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto y la carne es débil. Indudablemente, como podemos ver aquí, me da la impresión de que los discípulos no estaban viviendo en la medida que Jesús estaba viviendo este momento de angustia, ¿no es cierto? Y encima dice que estaban cansados, sus ojos cargados de sueño, dice más adelante, y ellos, cuando Jesús les pide que lo acompañen en oración, que estén velando y orando con él, ellos se duermen. Y aquí Jesús nos da una enseñanza muy interesante. Velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús nos está enseñando aquí a nosotros de que es tan necesaria la oración, es tan necesario que estemos despiertos en oración, porque la oración es para nosotros como el aire que respiramos. Y en este momento Jesús estaba pasando un momento tremendo, un momento de intensa agonía, y él quiere mostrarle a ellos que es necesario estar despiertos en la oración, estar velando y orando. Y dice algo muy claro, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, la parte de nuestro ser que es lo que nos lleva a nosotros a la comunión con Dios, es nuestro espíritu. Y esa parte de nuestro ser está dispuesto a ir a comunicarse con el Señor, a estar orando, a estar velando. Pero dice, la carne es débil, o sea, nuestra debilidad humana a nosotros nos juega una mala pasada, y por eso es que no podemos perseverar, por eso es que no podemos continuar en la oración, porque nuestra debilidad humana a nosotros nos juega una mala pasada, como estoy diciendo, y no dormimos como los discípulos. Pero Jesús, queridos hermanos, nos muestra a nosotros cómo necesitaba esa comunión con su Padre Celestial. Él necesitaba esa comunión con el Padre Celestial. Estos últimos momentos antes de ir a la cruz, Jesús necesitaba. Y así como nosotros, queridos hermanos, necesitamos momentos para estar con el Padre, los momentos para estar en oración, los momentos para derramar nuestra alma. Y queridos hermanos, Getsemaní es una palabra aramea que significa prensa de aceite o prensa de aceitunas. Es donde
se presionaba sobre el fruto del olivo, o sea, sobre las aceitunas, ¿no es cierto? Se ponían en un pozo, dentro de ese pozo se ponían, como de roca, se ponían las aceitunas, y sobre eso se subía y se bajaba una piedra que era la que iba moliendo las aceitunas con carozo y todo, iba moliendo, y de allí se iba sacando, queridos hermanos, el aceite de oliva. Y el lugar Getsemaní, significaba prensa de aceite o prensa de aceitunas. Y queridos hermanos, yo quería que saquemos algunas enseñanzas de este pasaje. Yo creo que cada uno de nosotros tiene su Getsemaní, así como Jesús tuvo su Getsemaní. Y en Getsemaní, queridos hermanos, es donde nosotros vamos a percibir que somos metidos en la prensa de Dios. Así como la aceituna era metida en la prensa para poder destilar el aceite de oliva, nosotros vamos a ser metidos por el Señor en su prensa, para que a través de nuestro sufrimiento, nuestra vida destile el aceite que es el símbolo del Espíritu Santo de Dios. Todos necesitamos nuestro Getsemaní para destilar el aceite, símbolo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo otro que podemos ver en este pasaje, queridos hermanos, es que en Getsemaní nosotros derramamos nuestra alma y descargamos nuestra angustia, nuestra tristeza y nuestro dolor. Así como lo hizo nuestro Señor en Getsemaní, Getsemaní para nosotros también es el lugar donde nos descargamos, donde nos desahogamos, donde quitamos nuestra tristeza, dejamos a los pies del Señor nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra angustia. Y lo otro que aprendemos en este pasaje es que en Getsemaní aprendemos la necesidad de velar y orar como parte esencial de nuestra vida cristiana. 3 cosas de Getsemaní. En Getsemaní es donde somos metidos en la prensa de Dios para que a través de nuestro sufrimiento nuestra vida destile el aceite símbolo de su presencia. En Getsemaní también es donde nosotros derramamos nuestra alma y nuestro corazón y descargamos nuestra angustia y tristeza. Y en Getsemaní aprendemos la necesidad de velar y orar para que no caigamos en tentación y para que aprendamos la importancia de la oración como parte esencial de nuestra vida cristiana. Necesitamos nuestro Getsemaní. Le invito a que inclinemos los rostros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos muestra y nos enseña acerca de lo que tienes para nosotros. Tu palabra nos muestra realmente cómo es el transitar de la vida que tú has
preparado para cada uno de nosotros. Señor, y al ver la vida de tu Hijo, Padre, allí en Getsemaní, derramando su alma, mostrándonos la angustia que vivió y la tristeza, Señor, no podemos menos que decirte gracias. Gracias por el ejemplo de Él. Y a través de su ejemplo, Señor, aprendemos que tenemos que pasar por Getsemaní para aprender estas cosas. Señor, te ruego que nos ayudes, que nos ayude a entender tus propósitos, que nos des fuerza en tiempo de la prueba y que tu presencia nos esté acompañando. Señor, te damos toda la gloria a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.